¿Cómo están, amigos? Ya llegamos al cuarto episodio del significado de la Semana Santa. Este episodio se titula Condena y muerte. Jesús frente al consejo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro los siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias y se calentaba junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Entonces unos decidieron dar este falso testimonio contra él. Nosotros le oímos decir: destruiré este templo hecho por hombres y en 3 días construiré otro no hecho por hombres. Pero ni aún así concordaban sus declaraciones. Poniéndose de pie en medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús: ¿No tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito?, le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, le vendaban los ojos y le daban puñetazos. Profetiza, le gritaban. Los guardias también le daban bofetadas. El sumo sacerdote, los ancianos y los maestros de la ley eran las personas que mejores conocían las Escrituras. Eran los que enseñaban la palabra de Dios y el camino a seguir. Eran las personas que primeramente tenían que haber recibido a Jesús con los brazos abiertos y enseñarle al pueblo que solo a través de él hay salvación. Pero no, todo lo contrario. Habían creado una estructura religiosa en nombre de Dios que utilizaban solo para beneficio propio. Eran las personas que levantaban la bandera de la palabra de Dios, pero a la vez hacían callar la verdad. Fueron los que se encargaron de condenar y asesinar a todos los profetas de Dios que el propio Dios enviaba, porque sus obras eran malas. Eran personas perversas que el único Dios que servían era a Satanás. Las Escrituras siguen diciendo: Pedro niega a Jesús. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. ¿Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús?, le dijo ella. Pedro, él lo negó. No lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando. Y salió afuera. A la entrada, cuando la criada lo vio allí, le dijo de nuevo a los presentes: este es uno de ellos. Él lo volvió a negar. Poco después, los que estaban allí le dijeron a Pedro: seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Y comenzó a echarse maldiciones. No conozco a ese hombre del que me hablan, les juro. Al instante el gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Pedro le había dicho que lo seguiría hasta la muerte. A lo que Jesús le contestó que esta misma noche le iba a negar 3 veces. Pedro negó lo que Jesús le advirtió y seguía diciendo que no lo negaría. Los hechos le dan la razón a Jesús. El hombre, cualquier hombre o mujer movido por las emociones, es inconstante. Solo la fe y el Espíritu de Dios morando en nosotros nos puede hacer personas realmente fieles a Jesús. Jesús ante Pilato.
Tan pronto como amaneció, los jefes de los sacerdotes, con los ancianos, los maestros de la ley y el consejo en pleno, llegaron a la decisión. Ataron a Jesús y se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú mismo lo dices, respondió. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestar?, le preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando, pero Jesús ni aún con eso contestó nada, de modo que Pilato se quedó asombrado. Ahora bien, durante la fiesta, él acostumbraba a soltarles un preso, el que la gente le pidiera. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes, condenado por haber cometido homicidios en una insurrección. Subió la multitud y le pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos?, replicó Pilato. Porque se daba cuenta que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. ¡Crucifícalo!, gritaron. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron aún más fuerte: ¡Crucifícalo! Como quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificara. Realmente, al leer este relato, a uno se le estruja el corazón. La verdad que el alma de uno debería llorar al leer estos pasajes. Estaban los jefes religiosos, jefes políticos, soldados, el pueblo delante del Mesías, el Salvador, la única puerta de acceso al reino de los cielos. Sin embargo, todos lo rechazaban, llenos de envidia, cargados de maldad. Creían que le hacían un daño a él, cuando en realidad se estaban haciendo un daño a ellos mismos, a sus hijos y generaciones tras generaciones. No en vano el pueblo de Israel pasó todo lo que pasó después por siglos. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio. Reunieron a toda la tropa, le pusieron un manto color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. ¡Salve, rey de los judíos!, lo aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Doblando las rodillas, le rendían homenajes. Después se burlaban de él. Le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. A uno que pasaba por allí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Y lo crucificaron. Repartieron su ropa, echaron suerte para ver qué le tocaría a cada uno. Eran las 9 de la mañana, cuando lo crucificaron. Un letrero tenía la escritura: la causa de su condena, el rey de los judíos. Jesús representaba al cordero a ser sacrificado que limpiaba de todo pecado. Según la tradición, desde Moisés se tomaba un cordero puro sin defecto, se lo sacrificaba y su sangre era rociada por el altar, los utensilios y las personas para santificarlo. Al sacerdote y al pueblo ni se le cruzaba por la cabeza maltratar al cordero, escupirlo, golpearlo, darle azotes hasta dejarlo en carne viva. Era tratado con respeto, porque se sabía que a través de ese sacrificio sus pecados eran limpiados. No tenían en cuenta que delante de ellos estaba el verdadero Cordero de Dios, que realmente quitaba el pecado del mundo. Crucifixión y muerte. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él.
Tú que destruyes el templo y en 3 días lo construyes, decían. Baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz de cuello: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron: escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió y empapó la esponja en vinagre, lo puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo a ver si viene Elías a bajarlo, dijo entonces. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Algunas mujeres miraban de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena y María, la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Esto está escrito en el libro de Marcos, en el capítulo 15, del versículo 1 al 27 y del 29 al 41. Jesús es crucificado junto a ladrones. La misma persona, la única persona sin pecado que pisó la tierra, moría hoy como un convicto. Los líderes políticos y religiosos junto al pueblo celebraban la muerte de él, sin darse cuenta que estaban firmando su sentencia en los infiernos, al tormento eterno. Jesús, fiel al mandamiento de su Padre, pasó estas últimas horas completamente solo. El Espíritu Santo lo había dejado, las personas le dieron la espalda, Dios el Padre también lo había abandonado por haber Jesús cargado con todos los pecados de la humanidad. Amigos, amigas, la crucifixión de Jesús fue uno de los momentos más oscuros que atravesó la humanidad. Dios y el Espíritu Santo se habían apartado de la tierra y Jesús, el Hijo de Dios, se había convertido en la maldición. La tierra literalmente estaba en tinieblas, en oscuridad, mientras Satanás y los demonios celebraban. Como profetizó Isaías, todo el castigo que merecíamos nosotros fue sobre él, para que los que aceptamos como Señor y Salvador hoy tengamos paz. Y no solo eso, sino que a través de sus llagas, de sus heridas, también fuimos curados de toda enfermedad. En Cristo vemos realmente el amor. El significado de amor es Jesús. No hay mayor demostración de amor que la de Jesús en el Calvario. Cualquiera de nosotros estaría a los gritos con la espada destrozada por los azotes, la corona de espinas y los clavos atravesando manos y pies. Por eso, como está escrito, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella,
por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. San Juan 3, del 16 al 21. Hermanos, hermanas, los bendigo grandemente y los espero en el próximo y último episodio del significado de la Semana Santa.